muchas luchas, luego va a haber algo maravilloso, ¿no? Creo que hoy el Señor nos va a hablar. Les invito a ponernos de pie, vamos a orar para recibir esta palabra. Señor, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos saber, Señor, cosas que pasaron hace muchísimos años, Señor, y en el día de hoy podemos conocer un día en el que tú estabas en un lugar y en el que hiciste y dijiste cosas, Señor, y gracias a estos testigos que lo vieron y lo oyeron y lo escribieron para que hoy podamos aprender de lo que tú enseñas, Señor. Te rogamos, Señor, que así como las personas que estuvieron en ese momento en la casa de Simón el Fariseo y te escucharon directamente, también podamos escucharte hoy a través de tu palabra, que tú nos hables, que tu palabra llegue a nuestros corazones y, Señor, que produzcan frutos para adorarte, para servirte, para agradarte y para crecer en ti, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, aquí Lucas en este relato nos cuenta un día en que un fariseo llamado Simón invita a Jesús a comer a su casa. Y vemos que hay tres protagonistas. Está Jesús, está el fariseo y la mujer pecadora. Ahora, ¿por qué se le dice pecadora? No lo sabemos. Aquí no dice el pecado de esta mujer. Podemos suponer, por la cultura de la época, o que era adúltera, ¿no? Que tenía una relación fuera de su matrimonio, o había tenido varias relaciones, o que era prostituta, pero tal vez su pecado era otro, no lo sabemos. Solamente se nos dice que era adúltera. Y en contraposición a la mujer pecadora están los fariseos, porque aquí se nombra a Simón, pero bueno, en la mesa había otros también, ¿no? Y los fariseos, ellos se sentían muy santos, muy puros, y de hecho la palabra fariseo significa separado. La palabra fariseo en su etimología significa separado. Nos damos cuenta por este relato en el que Jesús estaba sentado en una mesa con fariseos y luego se acerca a esta mujer pecadora y habla con ella, tiene trato con ella. Nos damos cuenta de que Jesús no hace acepción de personas. Incluso leyendo los evangelios también nos damos cuenta de esto, ¿no? Él siempre está tratando con personas extranjeras que eran bastante menospreciados por los judíos, está tratando con fariseos, está tratando con gente del pueblo, con hombres, con mujeres. En esa época era raro que un hombre se dirigiera a una mujer, si era desconocida especialmente, o principalmente un rabí, un maestro, como era Jesús, ¿no? Él tenía él era un maestro y que un maestro se dirigiera a una mujer era algo muy poco probable. Los fariseos, de hecho, no hablaban con mujeres desconocidas. Y probablemente, ahora si yo te digo, piensa en un fariseo, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos un fariseo? Estamos leyendo en la Biblia de los fariseos y los fariseos. ¿A qué has pensado? Una persona malvada, una persona muy estricta y religiosa, que odiaba a Jesús, que incluso menospreciaba al resto de las personas, ¿no? Pero ¿realmente es así? Ese es el concepto que nos ha quedado porque muchas veces leemos las discusiones que Jesús tenía con algunos fariseos en la Biblia, ¿no? Pero ¿realmente los fariseos eran personas malvadas? No todos estaban en contra de Jesús. No todos los fariseos discutían
discutían con Jesús. Había algunos que hasta simpatizaban. Por ejemplo, Nicodemo lo llamó maestro y fue a consultarle a Jesús acerca de la salvación y acerca de qué era lo que Jesús tenía para decirle a él. Y Jesús fue muy claro con él y le predicó. Luego tenemos a José de Arimatea también, por ejemplo, que le cedió la tumba y el rico fariseo cuando Jesús murió. Bueno, y así podemos buscar varios fariseos, incluso que dice la Biblia que muchos se convirtieron en Jesús también. No todos eran personas malvadas, incluso en realidad no eran gente mala, eran personas que realmente buscaban agradar a Dios. Lo que pasa que dejaban de lado la gracia y la misericordia y se enfocaban en el legalismo y en obedecer la ley más que en obedecer a Dios y agradar a Dios. Ellos tienen en la doctrina de los fariseos es muy similar, las coincidencias que hay con la doctrina cristiana es muy similar. Ellos creen en la resurrección, creen en la salvación eterna del alma, tienen distintas, creían, ¿no? Tienen distintas doctrinas que son similares. Lo único que ellos enfatizan en conseguir la salvación a través de vivir una vida virtuosa y piadosa, obedeciendo la ley hasta la jota y la tilde, como decía Jesús, ¿no? ¿Y qué es este grupo? Es un grupo que abarcaba no solamente la parte religiosa, sino que también en lo político y social ellos tenían mucha influencia. Surgió casi 2 siglos antes del nacimiento de Cristo y estuvieron mucho tiempo, hasta el año 70, pero actualmente todo lo que es el sistema rabínico se basa en las enseñanzas de los fariseos. ¿Qué características tienen? Bueno, por ejemplo, observancia de la ley estrictamente, luego énfasis en la tradición oral. Ellos, además de la ley escrita de Moisés, la miran letra por letra y la leen de adelante para atrás, de atrás para adelante. Ellos también decían que lo que se iba transmitiendo de generación en generación de forma oral también tenía mucha importancia, y por eso agregaban cosas a lo que decían las escrituras, ¿no? Y luego también ellos, como decíamos recién, fariseo significa separado, también promovían el que los fariseos estuvieran separados del resto del pueblo, ¿no? Y hacer una separación muy clara, según ellos, entre lo santo y lo profano. También ellos tenían una búsqueda muy profunda, como les decía, de la piedad personal. Los fariseos aspiraban a alcanzar una vida santa. Ellos en realidad lo que querían era una vida santa. Incluso Pablo, que era fariseo, cuando perseguía a los cristianos, él pensaba que los cristianos estaban equivocados y estaban blasfemando, y por eso él quería agradar a Dios matando a los cristianos, porque él pensaba que de esa manera estaba agradando a Dios. Su corazón era de agradar a Dios. Lo que pasa es que lo hacían de la manera equivocada. Y tenían una actitud crítica hacia Jesús, porque precisamente Jesús enfatiza la gracia, enfatiza el amor antes que la letra. El legalismo Jesús lo criticaba, porque muchos de ellos eran hipócritas, porque con la boca decían una cosa, pero luego su corazón y sus acciones no reflejaban lo que decían. Y entonces, si Simón, que era un fariseo, que tenía entonces estas características, ¿no?, que hemos dicho, y no estaba muy de acuerdo con Jesús por esto, porque
aparentemente, según ellos, no le daba tanta importancia a la ley, ¿por qué lo invita a su casa a comer? Podemos preguntar eso, ¿no? Porque un fariseo, si no estaba de acuerdo con alguien, no pisaba su casa. Bueno, nosotros en nuestros días, si no nos simpatiza a alguien, no le invitamos a comer a nuestra casa. Sin embargo, organiza la comida y dice que le rogó que vaya a su casa. Entonces, aparentemente, por lo que vemos en el texto que hemos leído, yo creo que Simón invita a Jesús a su casa porque, bueno, Jesús era un poco la persona de moda en ese momento. Él, a todos los sitios donde iba, había multitudes que lo iban a escuchar y era popular en ese tiempo, ¿no? Entonces, Simón había escuchado mucho de esta persona de moda, famosa, popular, que hablaba por todas partes, y tal vez tenía curiosidad por saber de primera mano qué tenía que decir Jesús, pero también como él es una persona, un fariseo ahí importante, los fariseos eran importantes, manejaban la parte política y religiosa, influenciaban mucho. Entonces dice, bueno, yo soy importante, invito a alguien importante a mi casa, ¿no? a comer conmigo. En ese tiempo las casas no eran como ahora, ¿no? Las casas rodeaban un gran patio y en ese patio se ponían las mesas eran bajitas, la gente se reclinaba en unos almohadoncitos, unos sillones bajos con los pies hacia un lado, ¿no? Y comían de lo que había ahí en esa tabla, digamos, casi a ras del suelo. En algunas culturas todavía lo podemos ver si vemos a veces documentales de Marruecos o esto, un poco parecido a eso, ¿no? Y en esa época la gente podía entrar a ese patio a mirar cómo comía la gente importante. Por eso se explica de que pudo entrar esta mujer ahí a donde estaban comiendo, ¿no? Y de todas formas, aunque haya sido que Simón le invitó a Jesús porque era una persona popular y hasta eso tal vez hasta le daba caché, ¿no? Invité a Jesús a mi casa. Por lo menos se abre a la posibilidad de oírlo. Se abre a la posibilidad, vemos una actitud de por lo menos escuchar lo que Jesús tiene para decir en esa mesa. E incluso en el versículo 40, cuando Jesús le dice, tengo algo para decirte, él le dice, dime maestro, rabí. Reconoce que Jesús era un maestro. Reconoce el título de rabí de Jesús. El problema con los fariseos no era que fueran malos, sino que el problema era que se creían dueños de la verdad. Los fariseos decían, esto es así y no es de ninguna otra manera. Y el que les cuestionaba, pues, o lo echaban de la sinagoga, lo echaban del pueblo o lo mataban. Ellos decían, hay que obedecer la ley punto por punto y para obedecerla hay que hacer esto y esto y esto y esto, y no importa si en ese caso en especial había que usar de la misericordia, si había que usar de la gracia. No se interesaban por la persona, cuál era su historia, por qué había llegado a esto. En cambio Jesús les da vuelta a todo esto y él habla desde el punto de vista de la gracia. Y aunque en la actualidad, como dijimos, ya el movimiento de los fariseos ya no está en sí como movimiento de fariseos, y aunque sí ha influenciado lo que es el sistema rabínico actual, esta filosofía de los fariseos de mirar más la letra, la ley, cumplir lo que dice a rajatabla la ley, dejando de lado la gracia, dejando de lado la misericordia, está metida
en muchas sectas, pero incluso en muchos grupos cristianos. Y ni hablar de lo fuertemente que también lo encontramos en muchos hermanos de iglesias evangélicas. Entonces, ¿qué cabe hacer aquí? Yo creo que cada uno tenemos que hacer un autoexamen profundo, introspectivo, y analizarnos para darnos cuenta si en algún momento, o si estamos en este momento, o para no caer en otro momento, en la trampa del fariseísmo. A veces las formas en una iglesia de hacer las cosas, de hacer el culto, por ejemplo, a veces las formas de relacionarte personalmente con Dios, a veces las costumbres o lo que está viviendo la otra persona, lo juzgamos y incluso podemos llegar a aplicar textos que están descontextualizados. Podemos llegar a condenar a un hermano. Podemos llegar a aplicar principios bíblicos en la vida de otro, condenándolo, y Dios no está de acuerdo con eso. Cuando la ley se antepone a la gracia, estamos en contra de lo que enseña Jesús. Cuando nos creemos mejor que otro, también no estamos aplicando las enseñanzas de Jesús. Cuando la ley está delante de la gracia, ya somos religiosos, como los fariseos. No es que seamos malas personas, porque tratamos de agradar a Dios, pero estamos equivocándonos en la forma en que Dios llega a nosotros. Hablamos un poco de Simón, y ahora vamos a hablar un poco de la mujer pecadora. Sabemos que es una mujer pecadora porque lo dice el texto, y además Simón el fariseo se refiere a ella como esa mujer pecadora, ¿no? Es normal para todos que cuando leemos en el texto una mujer pecadora, yo creo que ninguno a priori, vamos a ir profundizando luego, pero a priori leyendo el texto así por arriba, ninguno nos vamos a identificar con ella. Es una mujer pecadora, seguro que era prostituta, segura que era, que cometía unos pecados terribles. Yo no soy como ella. Y Simón la juzga, ¿no? Ella es pecadora, yo soy puro, yo obedezco toda la ley, yo agrado a Dios. Pero decimos, los fariseos también eran malos, tampoco me identifico con el fariseo. Entonces, a veces leemos este texto sin identificarnos con ninguno de los dos. Una mujer pecadora, un fariseo, yo ahí no pinto nada. Pero si analizamos más el texto, van a ver que podemos llegar a identificarnos incluso con los dos a la vez. Esta mujer, despectivamente, fue llamada pecadora, ¿no? Pero su actitud con Jesús fue una actitud de humildad. Ella con sus actos, cuando llegó ahí, que echó perfume en los pies de Jesús, que los jugó con su pelo, que lloraba tanto que hasta le lavó los pies con esas lágrimas, demostraba una actitud de arrepentimiento, de reconocimiento de que Jesús es superior. Yo no sé si entendería ella que es Dios, yo creo que sí,
por la actitud que ella tiene delante de él. Y aquí no nos dice en este texto que hablara la mujer con Jesús, ni que Jesús hablara con la mujer. No hay transcripción de diálogo entre ellos, pero sabemos que Jesús conoce los corazones. Él sabía lo que esta mujer necesitaba. Y esta mujer necesitaba el perdón de Dios. Necesitaba la paz de Dios. Por eso Jesús le dice: te doy lo que necesitas. Tus pecados te son perdonados. Vete en paz. En cambio, el fariseo, cuando llegó Jesús, ni siquiera cumplió con las normas de cortesía protocolares de la época. En esa época, cuando llegaba un invitado, y más era un invitado importante, se cumplían más a rajatabla, pero ese era un invitado un poco menos importante, tal vez lo hacía un sirviente o ni lo hacía. En este caso, por eso yo les decía, Simón se pone un poco por encima de Jesús. Te invito a mi casa, pero yo estoy por encima. No hizo ninguna de las normas como ofrecerle agua fresca para limpiarse los pies, porque en esa época la gente andaba en sandalias, los caminos eran de tierra y, como dijimos, los pies estaban a la altura de la comida, cuando te sentabas en esos reclinatorios y las mesas allá abajo cerca del suelo. No le ofreció tampoco unos perfumes que eran unos óleos, unos aceites que la gente se ponía en la cabeza, porque también en esa época no había champú y suavizante para el pelo y todos los días nos lavamos la cabeza y huele súper bien, ¿no? Entonces venías a comer a la casa de alguien, más si era la casa de alguien importante, te ponían un perfume para que en el ambiente, mientras estás comiendo, no se mezclen los olores con los olores de las cosas que tenían, de las comidas que tenían ahí, ¿no? Se acostumbraba que cuando tú llegabas a una casa, bueno, ahora lo hacemos también, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Pasa por aquí. Este hombre ni siquiera, yo no sé si se habrá levantado a saludar a Jesús, no lo dice, pero dice que no le dio un beso cuando llegó Jesús, ¿no? Eran costumbres básicas de esa época que Simón no cumplió ninguna. ¿Por qué? Porque él se creía aquí y Jesús aquí. Su actitud era soberbia. En cambio, esta mujer, ¿qué hizo? Se postró a los pies de Jesús. Le dio lo mejor que tenía. Esos perfumes en esa época eran carísimos. Ahora también, ¿no? Si vamos a la perfumería, vamos allá a Primor y vemos los precios, madre mía. Y en esa época igual. Y ella derrama ese perfume en los pies de Jesús. Por eso, Jesús a la mujer pecadora le da la salvación, el perdón de sus pecados. Pero a Simón lo que le da ese día es una gran lección. Y se la da a través de una parábola. Fíjense que Jesús no dice, tú Simón, y le empieza a reñir y tal. Le dice, tengo algo para decirte, Simón, porque así como conocía el corazón de la mujer pecadora, me sabe mal llamarla así, pobre, pero no tenemos su nombre, conocía también el corazón de Simón. Y no necesitó oír audiblemente lo que Simón decía, porque él ya lo sabía. Simón estaba pensando, si este realmente fuera un profeta, sabría que esta mujer que lo está tocando es una mujer pecadora, porque un fariseo no se dejaría, pero ni que se le acerque. Y en cambio Jesús estaba permitiendo que la mujer lo toque. Ahí nos damos cuenta también que Simón un poco lo invitó a su casa para ver realmente que él sabía que era maestro, pero estaba ahí la duda de si era profeta. Y ahí dice, ya con esto me aclaro, ya profeta no es, maestro será. Porque le dijo, sí, maestro, pero profeta seguro que no, porque no sabe de dónde viene esta mujer, si no lo sabría. Pero se habrá quedado asombrado Simón, que en el momento de pensar eso Jesús le dice, Simón, te tengo que decir algo. Uy, ¿qué me va a decir Jesús? ¿Se habrá dado cuenta de lo que estoy pensando? Y le dice esta parábola que hemos leído, ¿no?
Dice, si la puedes poner, en el versículo 47 creo que es. Versículo 41, a partir del 41. 7:41. Dice que un acreedor, le dijo Jesús a Simón, dice un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, pongámosle 500 euros, para poder traer las palabras de nuestros días. Pero el otro le debía 50. No le debía 500 euros, el otro le debía 50 euros. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Los dos le dijo, está bien, no me paguen. Le dice a Simón, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Aquellos que como el fariseo pensaban que no tenían necesidad de Dios porque ellos ya son autosuficientes, haciendo cosas buenas para que Dios los ame, no necesitan, entre comillas, el perdón de Dios, porque si yo ya estoy haciendo cosas buenas, yo ya me estoy ganando el favor de Dios. Si Dios me dice te perdono, bueno, gracias Señor, pero tú sabes que yo soy bueno, yo estoy apartado del mal. En cambio, esta mujer humildemente reconoció su necesidad de Dios. Y por eso lo demostró en ese momento. Vemos cómo Simón demostró su amor por Jesús y esta mujer demostró su amor por Jesús. Simón no hizo nada. Él no necesitaba, según su modo de ver, el perdón de Jesús. En cambio, esta mujer sí. Simón ni siquiera aplicó las normas de cortesía de la época, siendo que él era un fariseo que cumplía letra por letra todo lo que dicen las Escrituras. Por eso dice que esta mujer amó más, porque recibió más. Tal vez en el nivel de la vida de Dios, seguramente los pecados del fariseo y de la mujer pecadora están en el mismo nivel. Pero la mujer reconoció que necesitaba el perdón de Jesús y el fariseo no. No es que esta pecara más que este o este pecara más que este. Tal vez distintos tipos de pecados. El pecado del fariseo es el orgullo, el legalismo. El pecado de la mujer no lo sabemos, solo sabemos que es una mujer pecadora. Para Jesús no hay pecados grandes y pequeños. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros hoy, luego de haber leído este texto, pero profundizando un poquito lo que dice, ahora, cuando lo vuelves a leer, ¿con quién te identificas? ¿Con la mujer pecadora? Vamos a llamarle, no sé, Juana, por decir, para ponerle un nombre para decir la mujer pecadora, o vamos a llamarle, no sé, Pepa. ¿O te identificas con Simón? ¿Ves? Sí tenemos el nombre. El fariseo. ¿Soy Pepa o soy Simón? ¿Cuál es mi actitud? Simón creía que su propio esfuerzo era suficiente.
¿No crees que tu esfuerzo es suficiente? La mujer reconoció su necesidad y se postró ante Cristo para pedir el perdón de sus pecados. En esta mañana te invito a que te pongas de pie, vamos a orar.